Entre enero de 1971 y abril de 1979, el gobierno de Idi Amin estuvo marcado por la paranoia, la opresión política y la violencia étnica. Se estima que 300.000 personas murieron como resultado de su mandato, aunque algunas estimaciones elevan la cifra hasta 500.000 de personas. Muchas de las víctimas fueron mutiladas y torturadas antes de morir, y Amin guardaba una colección personal de fotografías de sus víctimas, así como las cabezas de algunos de sus enemigos en su congelador. El gobierno de Amin se caracterizó por los niveles de paranoia y violencia extrema. Mientras tanto, una figura descomunal se alzaba sobre su pueblo. En el video de hoy, cubriremos el ascenso de Idi Amin y los eventos que lo consolidaron como uno de los dictadores más brutales de la historia. Idi Amin nació en 1928, en lo que en ese momento era el protectorado británico de Uganda. La fecha exacta de su nacimiento es desconocida. Amin nació en el grupo étnico Kakwa y fue criado como musulmán, siendo capaz de recitar el Corán con gran destreza desde una edad temprana. Idi Amin crecería hasta convertirse en un adolescente enorme, con una altura de más de 1,93 metros. En 1946, su estatura fue notada por un oficial del ejército británico, quien logró organizar el reclutamiento de Amin en el 21º Cuerpo de Fusileros Africanos del Rey. Según todos los informes, Amin fue un gran soldado para el ejército británico, comenzando en las cocinas y ascendiendo hasta convertirse en fusilero. Formó parte de la banda militar escocesa, era un apasionado jugador de rugby y fue campeón ugandés de boxeo en peso semipesado desde 1951 hasta 1960. Aunque se consideraba físicamente capaz, algunos de sus oficiales notaron que Amin no era particularmente inteligente y a menudo requería que se le explicaran las cosas en los términos más básicos. En 1952, el 21 Regimiento de Fusileros del Rey fue enviado a Kenia para enfrentar el levantamiento Mau Mau. Tenemos un video sobre este tema si te gustaría aprender más sobre este conflicto. El enlace estará en la descripción. Durante este conflicto, Amin se desempeñó bien bajo fuego y fue valorado por su crueldad en combate. Ansioso por progresar y demostrando ser más que capaz, Amin fue ascendido a sargento en 1953, a pesar de formar parte de un intento de los soldados africanos por obtener un mejor salario en 1957. Amin alcanzó el rango de Afendey, que en ese momento era el rango más alto disponible para los soldados africanos negros en el ejército británico. Para 1962, Uganda estaba a punto de obtener su independencia del Imperio Británico, y para ese momento Amin había consolidado su posición como un oficial formidable, alcanzando el rango de teniente. Durante un despliegue rutinario para lidiar con el robo de ganado, los métodos de Amin para tratar con los nómadas Turkana casi lo llevan a un consejo de guerra. Había amenazas de castración para cualquiera que fuera sorprendido robando ganado, y a menudo éstas se cumplían. A medida que las quejas aumentaban y llegaban a las autoridades británicas, se exhumaron cuerpos. A partir de esta evidencia, quedó claro que los nómadas Turkana habían sido torturados, golpeados hasta la muerte y en algunos casos enterrados vivos. Amin tuvo suerte y evitó ser reprendido. Los británicos estaban enfocados en la inminente independencia de Uganda y se decidió que no era particularmente viable someterlo a consejo de guerra a uno de los únicos 2 oficiales negros comisionados del país. Esto fue solo un indicio de los métodos que Amin emplearía como líder y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograr sus objetivos. La necesidad de oficiales en el ejército de la recién independizada Uganda le presentaría a Idi Amin la oportunidad de un ascenso meteórico. Uganda fue gobernada inicialmente por Milton Obote como primer ministro y Kabaka Freddy como presidente. Tanto Obote como Amin serían investigados por corrupción en 1966 en un esquema que involucraba el contrabando de oro y marfil desde el Congo. Su respuesta fue organizar un golpe de Estado con Amin liderando el ataque al Palacio del Kabaka. Cuando el presidente de Uganda escapó al exilio, Obote pudo declararse presidente ejecutivo y Amin comandante del ejército ugandés.
Con su alto rango en el ejército de Uganda, Amin comenzó a desfalcar millones de chelines y pudo enfocarse en reclutar miembros de la tribu Kawa, formando una facción leal a él y no a Oberte. El brigadier Pierre Ino Okoye, quien era el comandante de la segunda brigada de infantería, fue quizás uno de los críticos más vocales de Amin durante ese tiempo, en particular por la falta de respuesta de Amin ante un intento de asesinato contra Obote en diciembre de 1969. Okoye acusó a Amin de estar involucrado en el intento de asesinato contra Obote y pidió que se tomaran medidas disciplinarias. No pasó mucho tiempo después de eso cuando Okoye y su esposa fueron encontrados asesinados, y muchos creen que Amin ordenó el asesinato. Al enterarse de que el presidente Obote planeaba destituirlo por malversación de fondos, Amin lanzó su golpe militar el 25 de enero de 1971. Esto se hizo mientras Obote estaba fuera del país en una reunión de la Commonwealth en Singapur. Las tropas leales que instaló Amin se encargaron de tomar el aeropuerto y capturaron la capital. El golpe de Amin fue recibido inicialmente con vítores, tanto por los ugandeses en general como por países como el Reino Unido, que se alegraron de ver la salida de Obote. Amin declaró que sus intenciones eran acabar con la corrupción de Obote, liberar a todos los presos políticos y actuar como gobernante provisional hasta que se pudieran realizar nuevas elecciones. Obote y unos 200.000 refugiados ugandeses huyeron y encontraron refugio en Tanzania. En agosto de 1972, Amin inició el proceso de expulsar a toda la población asiática de Uganda, que sumaba 80.000 personas. Originalmente, muchos provenientes del subcontinente indio fueron traídos a Uganda por los británicos para construir los ferrocarriles. Muchos de los que se establecieron se convirtieron en la clase media de la sociedad ugandesa, siendo dueños de muchos negocios y convirtiéndose en abogados, banqueros y, notablemente, trabajando en la industria textil. Inicialmente, eran aquellos que tenían pasaportes británicos quienes iban a ser deportados, unas 30.000 personas. Poco después, se amplió a todos los asiáticos en Uganda. Este grupo de personas fue utilizado como chivo expiatorio de todos los problemas de Uganda y se les retrató como personas engañosas. Se estableció una fecha límite para que, a principios de noviembre, la población asiática debiera haber salido de Uganda. Se impusieron restricciones a la venta de negocios propiedad de asiáticos, lo que significaba que quienes fueron deportados se marcharon solo con lo que podían llevar consigo. Muchos huyeron al Reino Unido u otros países de la Commonwealth. Se estima que alrededor de 5.500 negocios, junto con propiedades y autos, fueron robados por los aliados de Amin. Muy a menudo, los negocios eran reclamados por personas que lograban llegar primero a las propiedades, sin tener idea siquiera de cómo administrar el negocio correctamente. Esto resultó en grandes problemas para la economía, con escasez de mantequilla, azúcar y sal, y muchas industrias fracasaron debido a la mala administración y el colapso de las cadenas de suministro. Amin suele ser descrito como un dictador impredecible, y con buena razón. Él se otorgaba medallas y reconocimientos a sí mismo para aumentar su prestigio. Uno de esos títulos que se otorgó a sí mismo fue Señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar, y conquistador del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular. Ofreció negociar personalmente tanto la paz en Irlanda como la independencia de Escocia del Reino Unido. Pero quizá el evento más extraño que orquestó tuvo lugar en junio de 1976. Miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina secuestraron un avión que volaba de Israel a Francia. Amin había recibido desde el principio apoyo financiero y militar de Israel, especialmente para establecer su propia facción leal dentro del ejército de Uganda. Sin embargo, las relaciones se rompieron cuando Amin compró aviones de combate a Libia después de que Israel le negara la venta. Así que, en su lugar, Amin se puso del lado de extremistas palestinos y, tras la masacre de Múnich de los atletas olímpicos israelíes, envió una diatriba antisemita. Cuando Amin se enteró del secuestro, ofreció permitir que el avión aterrizara en el aeropuerto de Entebbe.
Amin entonces pasó a ser el centro de una crisis internacional y disfrutó de la atención. Mientras que algunos pasajeros fueron liberados, quienes tenían pasaporte israelí y quienes se negaron a dejarlos atrás, fueron mantenidos como rehenes para exigir la liberación de otros miembros del grupo que estaban en prisión. Una rehén de edad avanzada llamada Dora Balch, de 75 años, fue llevada al hospital para recibir tratamiento. Finalmente, los israelíes lanzaron una incursión para rescatar a los pasajeros, lo que resultó en la muerte de 7 secuestradores, 45 soldados ugandeses y 3 de los rehenes. Furioso, Amin ordenó que Dora Balch fuera asesinada en represalia. La sacaron de su cama de hospital y le dispararon. Su cuerpo fue encontrado cerca de una plantación de azúcar a las afueras de la ciudad capital, gravemente quemado e irreconocible. La corrupción fue un problema importante bajo el gobierno de Amin. Un ejemplo notable se puede ver en el comercio del café. Originalmente, este cultivo comercial era una industria importante en Uganda, pero bajo el gobierno de Amin, el café fue confiscado por el Estado a cambio de pagarés. Estas notas rara vez se pagaban en su totalidad y a menudo simplemente se ignoraban. La venta del café, en cambio, se canalizaba hacia los bolsillos de los compinches de Amin o se utilizaba para pagar al ejército ugandés. Como resultado, muchos caficultores intentaron contrabandear su producto a través del lago Victoria y hacia Kenia. En Kenia, podrían vender su cosecha por 3 o incluso 4 veces más de lo que ofrecía el gobierno ugandés, que a menudo ni siquiera pagaba el monto completo. En respuesta a estos ingresos lucrativos, Amin desplegó todo el poderío del ejército ugandés. Helicópteros sobrevolaban y hundían los botes de los contrabandistas, mientras que tanques y transportes blindados de personal aplastaban a los contrabandistas mientras huían. Mientras Amin reprimía el contrabando de café, él mismo participaba en su propia forma de contrabando, en lo que se conocía como la ruta del whisky. Varias veces a la semana, un avión de Uganda Airlines era enviado al aeropuerto de Stansted. Regresaba lleno de alcohol, perfumes libres de impuestos y otros artículos de lujo. Estos servían como regalos y sobornos para mantener el favor de sus oficiales o para abastecer las fiestas que se celebraban en el palacio de Amin. Fue durante estas fiestas cuando Amin exhibía las cabezas de sus enemigos, víctimas de su policía secreta que guardaba en el congelador. Al inicio del gobierno de Amin, rápidamente se dedicó a eliminar los vestigios del gobierno de Obote, instaurando el gobierno militar como la máxima ley en el país. Los soldados que pertenecían a ciertos grupos étnicos o tribus fueron asesinados, especialmente los hombres de los grupos Acholi y Lango. Los cuerpos de estos soldados eran arrojados a los ríos. Estos asesinatos eran frecuentemente llevados a cabo por la Oficina de Investigación del Estado, la policía secreta de Amin. En su apogeo, alrededor de 3.000 hombres y mujeres trabajaban para la oficina. Aunque su trabajo era obtener información, muy a menudo a los agentes se les daba libertad total para extorsionar, violar y matar a quien quisieran. No era raro que los miembros exigieran a una persona que entregara su dinero o su negocio, a veces siendo asesinados de todas formas. En la prisión de Makindye, los disidentes y enemigos eran llevados, a menudo metidos en la cajuela de autos policiales sin identificación. Grupos de hasta 30 o 40 personas eran encerrados en una habitación, teniendo que turnarse para estar de pie y dormir debido al hacinamiento. Si un prisionero moría en la celda, podía pasar hasta una semana antes de que retiraran el cadáver, descomponiéndose todo ese tiempo en el calor. La forma más común de ejecución era con un gran martillo, en lo que eufemísticamente se conocía como golpeteo. Relatos de periodistas británicos que pasaron 4 noches en la prisión también hablan de un método de ejecución brutal, donde los prisioneros tenían que formar una fila y turnarse, matando a la persona que tenían enfrente con un martillo, y el último en la fila era asesinado por los soldados que los apuntaban con sus armas. Amin él mismo también solía participar en las torturas, guardando fotografías de las víctimas para su propio placer. Además de los asesinatos secretos en las prisiones, muchas ejecuciones por fusilamiento eran televisadas para mostrarle a la población las consecuencias de la desobediencia. También existen algunas historias que dicen que Amin a veces bebía sangre humana y consumía carne humana.
Tras una serie de motines y el apoyo menguante a Amin, exiliados ugandeses liderados por Obote se unieron a las Fuerzas Armadas de Tanzania e invadieron Uganda en enero de 1979. Incluso con el apoyo de Libia, el ejército ugandés se derrumbó. Años de purgas y masacres sangrientas habían desmoralizado al país, lo que resultó en que el ejército se retirara de manera constante. En muchos casos, los ugandeses se unieron a las fuerzas tanzanas para expulsar a Amin del país. Para abril de 1979, la capital había sido capturada y Amin tuvo que huir a Libia. Mientras los leales a Amin huían de la prisión de Makindye, se lanzaron granadas de mano a las celdas, lo que resultó en que solo 13 prisioneros fueran liberados por el ejército tanzano. Idi Amin finalmente llegó a Arabia Saudita, donde se le concedió amnistía. Vivió el resto de su vida en paz, muriendo en agosto de 2003. Nunca expresó ningún remordimiento por los miles de personas asesinadas bajo su gobierno. Las estimaciones varían desde 300.000 hasta medio millón de personas, que a menudo fueron torturadas, mutiladas o arrojadas al río. El gobierno de Idi Amin es una historia de paranoia e imprevisibilidad. Te recomendaría encarecidamente que te tomes el tiempo de investigar más sobre lo que el pueblo de Uganda sufrió bajo el gobierno de Amin.